Con ustedes nuevamente vamos a hablar en este momento de la prueba establecida en la Constitución y en la ley, que son medios de prueba que conllevaría que el litigante pueda determinar que gane un proceso o que lo pierda. En este caso, nuestra legislación ecuatoriana establece en el artículo 498 los medios de prueba. Según nuestra legislación ecuatoriana tenemos tres medios de prueba. Artículo 499, reconocemos la prueba documental. 501, la prueba testimonial. Y el último es la pericia técnica, artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal. Estas pruebas tienen que estar conectadas, tienen que tener sinergia al respecto para que tenga efectividad. Es decir, para que pueda aplicarse el nexo causal según lo determinado en el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal. Tercero, es decir, la responsabilidad del infractor como la materialidad del infractor. Bien. El tratamiento de la prueba es importante porque en el COI establece principios procesales inherentes a la prueba. Tenemos 7 principios, como es el de oportunidad, el de inmediación, el de contradicción, el de libertad probatoria, el de pertinencia, el de exclusión y el de igualdad de oportunidades. Vamos con el de oportunidad. Esto está, reitero, en el artículo 453 y tiene su origen o su soporte jurídico en la Constitución, en su artículo 76.4, que establece que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución, a la ley o a los tratados internacionales carecerán de eficacia probatoria, tal como lo establece la doctrina en la teoría del árbol envenenado, es decir, que todos sus actos posteriores serán nulos de nulidad absoluta si es que hay vicios de nulidad. El artículo 76.7, literal H de la Constitución, establece que los sujetos procesales podrán presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos que se crean asistidos para replicar los argumentos de los sujetos procesales, presentar pruebas, contradecir mediante el principio de contradicción, obviamente, las que se presentan en contra y a favor. Bien. También el artículo en referencia 76.7 en el literal precedente establece un aspecto muy importante, que todo perito tendrá que defender de manera técnica y científica su intervención en audiencia mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio, es decir, tendrá que asistir no solamente a hacer su prueba en el documento, sino que también tendrá que hacer lo propio, es decir, sustentar oralmente los argumentos técnicos y científicos por lo que llevó a la conclusión de tal o cual pericia. Bueno, retomemos el artículo 453 que establece los principios procesales de la prueba. 1. Oportunidad. Los sujetos procesales tienen las mismas oportunidades para poder presentar dichas pruebas de cargo y de descargo. 2. Inmediación. Es necesario que los sujetos procesales tengan inmediación, es decir, por este principio deben de estar presentes para la elaboración de cualquier experticia. 3. Contradicción. El principio de contradicción es importante e imperante para poder determinar y decidir si excluimos o no una prueba, si dejamos con validez o sin validez o convalidamos o no una prueba, en razón de lo que establece el artículo 76.4 de la Constitución. Si es que está obtenida con violación a la ley, es nula. 4. Libertad probatoria. Los sujetos procesales pueden presentar las peticiones de pericias que crean necesarias mediante el principio de pertinencia para poder, en igualdad de condiciones, solicitar diligencias que asuman la prueba de cargo y de descargo respectivamente. 5. Principio de pertinencia, es decir, no podemos pedir en una pericia grapotecnia cuando estamos hablando de una violación, nada tiene que ver. La importancia en la pericia sería el examen ginecológico o proctológico dependiendo del tipo de violación. Y 6, exclusión. Mediante el principio de contradicción podemos nosotros excluir pruebas, es decir, ver cómo se obtuvo la prueba, el origen de la prueba, podemos también determinar si el perito estuvo o no estuvo acreditado, si fue solicitado o no dentro de los plazos perentorios que establece la ley, etc. 7. Principio de igualdad de oportunidades. Este principio es rector, procesal y constitucional que da o que data de igualdad de derechos al respecto de que todos los procesales tienen la igualdad de condiciones y derechos de presentar las pruebas de cargo y de descargo
en igualdad de oportunidades, es decir, principio de igualdad procesal. Bien, ahora, la prueba directa es la conocida, ya que existe la identidad y unificación, por decirlo. Tenemos en la prueba directa un testigo ocular que puede haber observado una cámara directa de ojo de águila, una prueba de ADN que sea una prueba directa que nos vincule al tema. Podemos hablar de una prueba indirecta. La prueba indirecta también es conocida como la prueba indiciaria. Esta prueba indiciaria, ¿no?, es importante, ya que la mayoría de jueces con este tipo de prueba indiciaria, es decir, si hay la comisión de un delito y no tenemos testigos oculares como delitos abstractos de enriquecimiento ilícito, secuestro, etc., nosotros, lavado de activos, podemos manejarnos con una prueba indiciaria. Ya el doctor Michel Tarufo establecía que la prueba indiciaria tiene que tener coherencia, tiene que tener pertinencia y tiene que tener relación con el caso que nos ocupa de la investigación. Ejemplo, si hablamos de un secuestro, no tenemos al autor, tenemos personas que se cambian de identidad, que actúan con pasamontañas, etc. Sin embargo, podemos utilizar la prueba indiciaria, como es en la casuística: llamadas telefónicas, ubicaciones satelitales, antenas repetidoras, donde podamos ubicar satelitalmente la ubicación de un sujeto o procesado o justiciable. En este caso también tendremos los mensajes de texto, las llamadas, tendremos en un caso de sicariato el pago, la promesa remuneratoria, la bala que vincula al arma de presunto homicida, la llamada telefónica de la promesa remuneratoria, el depósito hecho. Todo eso conllevaría a determinar pruebas eficaces, pertinentes para poder conseguir una sentencia condenatoria, o en su caso, si la duda, una sentencia absolutoria. Eso es importante porque esto va conjugado con el nexo causal. Hay un principio, apreciados colegas, que no es explotado en nuestro medio procesal. Ya en el COGEC sí lo maneja, pero en el COIP no. Como es el principio de adquisición probatoria. Significa que la prueba no es de a quien le pertenece, sino la prueba es, una vez que ya es propuesta e inserta en el proceso, la puede tomar usted o el fiscal. Ejemplo, en el proceso se supone la realización de un interés público, la justa composición de un litigio, y por tanto lo hay de acuerdo a la prueba. Por decirlo, si usted presenta una prueba como fiscal de cargo en el que determina que el testigo indica en audiencia que el lugar estuvo oscuro y que no pudo observar, pese a que sea el testigo de fiscalía, usted esa prueba la puede hacer suya. Es decir, el principio de adquisición probatoria es decir, arrebatarle a la contraparte la prueba que llevó y la hago mía, siempre y cuando tengamos habilidad mental, intelectual para hacerlo. Entonces la prueba de adquisición probatoria, el principio de adquisición probatoria, perdón, es la prueba que está ya en el proceso y que las partes pueden tomarla, cualquiera de las partes. Otro aspecto importante que en la adquisición probatoria se determina que si, por decirlo, una persona lleva una prueba de ADN, un fiscal o un acusador particular, y resulta que esa prueba de ADN sale negativa, entonces el fiscal podrá decir, bueno, yo no dispongo de esta prueba, no la quiero, señor juez. Pero usted dirá, señor juez, por favor, esa prueba la defensa sí la necesita, así que yo sí quiero interrogar al perito. Ejemplo, señor, esta prueba de ADN que usted dice en la conclusión del genoma humano, ¿a qué determina? Esta prueba es no identificada y según la comparada con el procesado no tiene coincidencia, ni siquiera al 10%, por lo tanto no sería la persona de quien ha dado la muestra. Gracias, esa prueba ya es pertinente, ¿no?